Bueno. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a compartir este momento tan significativo de la Fundación. Creo que para mí es una satisfacción especial el visitarlos en esta ocasión, precisamente por lo que se comentó al comienzo, la trascendencia que tiene la medicina de Rosario, que es líder en la Argentina, y yo creo que esto es un reconocimiento a esos maestros que aquí han habido y a los que sigue habiendo entre ustedes. Agradezco también la invitación porque para mí es una experiencia novedosa. Yo a esta altura ya he hablado en todos los ámbitos imaginables, en iglesias, en el Teatro Colón, ante 10 personas, ante 500, en fin, todo. Pero nunca me había tocado una función de trasnoche. Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad. Eso sí, a esta hora ya no soy tan lúcido como más temprano. Así que trataré de hacer lo posible. Además, prácticamente lo que iba a decir ya todo ha sido dicho. De modo que entre el libro que van a leer todos ustedes, la participación televisiva que parece que todos ya han visto, así que les doy por aprobada la materia y creo que podemos pasar al postre. Voy a hacer unos breves comentarios que están relacionados al tema central de lo que ha sido esta reunión. Creo que la importancia que tiene es el hecho del reconocimiento de la historia. Decían recién, y me parece muy acertadamente, que no hay futuro vivo con pasado muerto. Y creo que esa idea es una idea poderosa en el sentido básico en el que se funda la educación. La educación esencialmente tiene por objeto el introducir a los recién llegados al mundo, a un mundo que estaba antes que ellos llegaran y que seguirá estando después. Y ahí, en esa idea de la continuidad histórica, es donde reside el sentido último de la educación. Si uno no tiene conciencia que viene de un pasado, tampoco tiene trascendencia la propia vida, porque no entiende que está siendo pasado de un futuro que vendrá. Y me parece que esa idea de la continuidad histórica, decía el profesor Girardi cuando habló y agradeció la distinción, dijo, cuando lo convocaron para la fundación, dijo: todo se hace para el futuro, se hace para seguir. Esa idea de la proyección hacia el futuro es una idea central que está en declinación en nuestra época. Y por eso, porque esa idea, porque ese núcleo fundante de la educación, que es esa idea de la transmisión, de la introducción de los recién llegados a ese mundo, me parece que ahí, en ese debilitamiento de esa concepción, se encuentra la crisis que estamos viviendo. Hoy, los mayores pensamos que no tenemos nada para decirle a los jóvenes y los jóvenes piensan que no tienen nada para escuchar. Y creo que en ese malentendido, en esa ruptura del diálogo, se encuentra el núcleo de los signos que vemos. Hoy los docentes no son prestigiosos ni prestigiados porque precisamente lo que ellos hacen a la sociedad parece no importarle. Decimos que la educación es fundamental, que es lo más importante, pero yo muchas veces pregunto cómo responderían los padres si sus hijos se les presentan y les dicen que no quieren estudiar administración de empresas, sino que quieren ser maestros. Y miren la recepción que tendría esa noticia por parte de los padres, y ahí tendrán una radiografía de la hipocresía de la sociedad, que por un lado dice que la educación es importante, que los maestros son importantes, que son el segundo papá o la segunda mamá, pero por otro lado se resisten a que sus hijos reciban los tesoritos de otros hogares. Y me parece que esa idea básica, ese desprestigio social que tiene la tarea de educar, es lo que se encuentra en la base de esta crisis. Es conocido el hecho que yo he difundido mucho, y me parece que es también un signo importante de esto,
que si uno le pregunta a los padres argentinos cómo conciben, cómo ven a la educación en el país, el 75-80% de los padres dice que la educación está mal o muy mal. Si se les pregunta si están satisfechos con la educación de sus hijos, 75-80% contesta que están satisfechos con la educación de sus hijos. En otras palabras, la gente percibe que hay una crisis en la educación, pero nadie se siente afectado por esa crisis. Padres y abuelos piensan que lo que tienen en su casa son pequeños genios, pichones de Bill Gates, porque manejan las computadoras, los teléfonos, las tablets. Se sigue requiriendo mayor capacidad intelectual para escribir un poema que para manejar una computadora. Cualquiera que sepa leer y escribir, que entienda lo que lee, habilidad que se está perdiendo aceleradamente. No voy a comentar eso porque ya se han graduado en la clase de ayer, pero bueno, siempre hay que recapitular. El 53% de los chicos argentinos de 15 años que están dentro de las escuelas, 15 años dentro de las escuelas, ya muchos están afuera. Los que están adentro, de esos que están adentro, el 53% carecen de las habilidades mínimas como para comprender lo que leen. ¿Y esos hijos de quién son? ¿Son todos pobres desamparados, huérfanos? No, son hijos nuestros. Son nuestros hijos, nuestros nietos, esos mismos tesoritos que son tan buenos, son los que tienen dificultades para entender lo que leen, dificultades para realizar simples operaciones de abstracción. ¿Por qué tienen esas dificultades? Porque hemos renunciado a enseñarles. Porque convencidos como estamos que lo único valioso sobre la tierra es la juventud, todos queremos ser los amigos canosos de nuestros hijos o de nuestros nietos, de nuestros alumnos, renunciamos a nuestra tarea de dar testimonio que el ser humano es capaz de hacer otras cosas, además de la banalidad, la superficialidad y la grosería que les mostramos todos los días. Y me parece que al renunciar a esa función estamos dejando el campo libre para que las influencias de los mercados que han encontrado un enorme caudal de negocios en nuestros chicos, en nuestros jóvenes, los convenzan que no tienen nada para aprender de los mayores. Eso no es así. Siguen teniendo mucho para aprender. Manejarán mejor la tecnología, pero hay muchas cosas que no manejan mejor y que tienen derecho a ser enseñados. Tienen derecho a poder manejar, a poder aprender, porque son herramientas de lo humano. Pocas veces antes se había puesto en cuestión tan marcada como ahora esa necesidad de la transmisión cultural. Precisamente el artículo a que se referían recién se hacía mención a unas expresiones del Papa Francisco, que dedicó su viaje a Brasil, las Jornadas de la Juventud, las dedicó precisamente a desarrollar esa idea. Lo hizo en muchas de sus intervenciones, lo explicó claramente en el viaje en avión, que está basada en una de las proposiciones del documento de los obispos en Aparecida, el del CELAM, que dice lo siguiente, dice: niños y ancianos construyen el futuro de los pueblos. Los niños porque llevarán adelante la historia, los ancianos porque transmiten la experiencia y la sabiduría de su vida. Los niños porque llevan adelante la historia y los ancianos porque transmiten la experiencia de su vida. Se necesitan a los dos. Ese diálogo entre las generaciones, y dice el Papa, es un tesoro que tenemos que preservar y alimentar. Creo que no debemos rehuir a esa responsabilidad, a esa necesidad que tienen los chicos y los jóvenes de encontrar a alguien que se preocupe tanto por sus vidas que les quiera transmitir esa herencia, dejar esas posibilidades de ser. Yo estoy utilizando ahora una definición de educación que es un tanto antigua, 2800 años, es de Hesíodo, un poeta griego contemporáneo de Homero, y Hesíodo decía lo siguiente: educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Educar a una persona es ayudarla ¿a qué?
a aprender a ser lo que es capaz de ser. Tiene los dos componentes fundamentales. Personas que ayudan a personas. Tarea de educación que es esencialmente relación entre personas, como la tarea del médico es relación entre personas, y hoy hacemos lo mismo que hacía Hipócrates con otras herramientas, pero hacemos exactamente lo mismo, nos ocupamos del otro que sufre. Lo mismo hace el que educa, transmite y desarrolla esas capacidades de esos recién llegados, les muestra lo que pueden llegar a ser. Eso es lo que deja la educación. Yo siempre fomento que si me hicieran explicar ahora el teorema de Pitágoras sería una vergüenza en público. Sin embargo, yo sé que en mi interior tengo mecanismos intelectuales que me permiten hacer desarrollos de ese tipo. Eso es lo que me dejó la educación. El conocimiento de mis capacidades, el saber el enorme repertorio de posibilidades que tengo en mi interior, y eso es lo que me dio la educación. Eso no se lo podemos privar a nuestros chicos, y es importante introducirlos en ese tipo de tiempo, porque en última instancia de lo que estamos hablando es del tiempo. Lo único propio que tenemos es el tiempo. Eso es lo que tenemos como verdaderamente propio, el tiempo de nuestras vidas. ¿A qué dedicamos ese tiempo? Esa es la decisión que tomamos en cada momento. Y me parece que los chicos tienen el derecho a conocer que el ser humano, además del tiempo rápido, veloz, en el que se desarrollan en la actualidad nuestras vidas, hay otro tiempo. El tiempo lento, el de la reflexión, de la imaginación, del pensamiento, de la crítica. Ese tiempo al que se introduce, a que se entra fundamentalmente por la lectura, y por eso insistimos tanto en la lectura, por la importancia que tiene como apertura a ese tiempo, a esa dimensión de tiempo, me parece que es fundamental. No nos olvidemos que todas las herramientas tecnológicas con que vivimos rápido fueron creadas por personas que pensaron en el tiempo lento. Y nuestros chicos tienen derecho a poder pensar, además de ser consumidores, como nos estamos formando en este momento. Vivimos una vida superficial, veloz, rápida. Construimos a las personas, si se puede llamar construir a lo que hacemos, construimos a las personas de manera muy distinta a como se había propuesto construirlas la civilización que nosotros hemos heredado. Nosotros fuimos construidos como catedrales, como estructuras complejas, completas, con lugares a donde retirarse, a pensar, a meditar. Hoy los construimos como panqueques, extendidos en superficie, con mucho contacto alrededor, pero con muy poco espesor. Hay poco lugar interior al cual retirarse, y nosotros, como adultos, como mayores, somos responsables de dejar a nuestros chicos sin esa posibilidad de ser personas, de retirarse a su interior. Eso es, en última instancia, lo que está en juego cuando hablamos de educación. Esa es la transmisión de esa percepción de lo que es posible, de lo que a cada uno de nosotros nos es posible como seres humanos, y además el patrimonio de riqueza de lo que el ser humano ha ido acumulando a lo largo de nuestra historia. Y por eso me parece tan significativo un encuentro como este, en el que es subyacente a todas las intervenciones que hemos escuchado, a lo que se ha dicho, al sentido profundo de este encuentro, está ese reconocimiento del pasado, de la importancia del pasado, que es esencial, pasado que debe ayudar a que los jóvenes entiendan mejor el mundo, se formen una idea del mundo y adquieran las herramientas que le permiten cambiarlos, porque es cierto que nos encontramos en un momento en que nuestra sociedad tan desigual, tan injusta, requiere de mucho esfuerzo para ser cambiada. Ese esfuerzo está basado en el conocimiento, y ese conocimiento requiere el trabajo, el estímulo, el acompañamiento de las generaciones anteriores a los nuevos, a los que van a poner el esfuerzo para, esperemos, cambiar este mundo. Muchas gracias.